Bueno, buenos días. Los invito nuevamente a participar de este video grabado para las clases de cardiovascular y circulatorio. Lo que les estoy presentando en este momento es una figura del corazón para describir en cierta forma algunas características especiales que tiene el corazón y que hacen esas características a la funcionalidad del miocardio. Lo que estoy señalando acá es la aurícula derecha, ¿sí? Muy importante por varios motivos, básicamente por tres. En la aurícula derecha se recibe la sangre venosa de la cava anterior y posterior, o craneal y caudal. Número 2. Es un lugar de pasaje de sangre en el 75% de lo que después vamos a llamar ciclo cardíaco en forma pasiva hacia el ventrículo derecho. O sea que la sangre retorna por las cavas y desemboca pasivamente hasta llenar el 75% del ventrículo derecho. Ahí adentro tiene unas células especializadas en lo que se llama distensibilidad. Por lo tanto, cuando la aurícula se distienda más de lo normal, porque aumenta el retorno venoso, se van a producir una serie de fenómenos hormonales y físicos que van a ayudar a todo el aparato cardiovascular. Este sistema, o si yo divido el corazón en dos, puedo decir que se compone de dos bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda. La bomba derecha pertenece al circuito circulatorio menor y la bomba izquierda pertenece al circuito circulatorio mayor o circulación mayor. Repito, la sangre que ingresa a la aurícula derecha es de las venas cavas, caudal o craneal. Hace que la sangre ingrese en un 75% en forma pasiva y el resto de lo que falte para llenar el ventrículo derecho va a ser aportado por la contracción de la aurícula derecha. La sangre contenida en el ventrículo derecho va a ser expulsada por la arteria pulmonar. Es la única arteria que lleva sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. La sangre que retorne de los pulmones, ahora vamos a llamar el retorno venoso de los pulmones, va a ser aceptado por la aurícula izquierda. ¿Sí? De igual forma, el llenado del ventrículo izquierdo va a ser en un 75% en forma pasiva y el 25% restante que falte de sangre para llenar completamente el ventrículo izquierdo va a ser aportado por la contracción de la aurícula izquierda. O sea que a las aurículas de ahora en más y para siempre las vamos a conocer como bombitas cebadoras o quien llena finalmente los ventrículos. Decía yo que la aurícula derecha tiene otra característica muy importante, pues dentro de ella se encuentra un nodo o nódulo o una conjunción de fibras nerviosas llamada nódulo auricular. ¿Por qué es tan importante esa estructura? Porque es desde allí
a donde se va a generar en condiciones normales un latido cardíaco normal. También debemos aclarar que el músculo cardíaco tiene todas, para aclarar algo, todas las células son fibras musculares. Lo que pasa es que hay fibras musculares cardíacas especializadas en la electricidad o en la parte eléctrica. Después tenemos un segundo grupo de fibras musculares auriculares. Y finalmente tenemos un tercer grupo de células musculares ventriculares. O sea, en definitiva son todas fibras musculares, pero cada una se especializa en alguna actividad. O sea que aquellas que están dedicadas más bien a la parte eléctrica tienen poca importancia en la parte contráctil del músculo cardíaco. Otra cosa o característica muy importante es que desde aquí, rodeando a las válvulas, hay todo un tejido conectivo fibroso que no permite que la electricidad conducida por estas fibras musculares auriculares, que se van a comportar como si fuese una sola célula, pase libremente hacia los ventrículos, sino que obliga a esa banda fibrosa a que toda la actividad eléctrica se concentre en este punto, a donde hay otra estructura muy importante llamada nódulo aurículo ventricular, porque justamente está en un punto donde se dividen las aurículas de los ventrículos, que concentra toda la actividad eléctrica que viene desarrollándose por estas fibras musculares o disipándose, se concentra aquí y baja esa actividad eléctrica por hago una estructura chiquitita que se llama haz de His, y luego recorre de esta forma la electricidad del corazón hasta que se divide en la rama derecha y la rama izquierda, llamadas también fibras de Purkinje. Entonces, cuando hablamos de aquellas células que están especializadas en la parte eléctrica, yo debo entender que ellas están concentradas en esta estructura blanquecina que es bien notable aquí. Y que después se dividen en rama izquierda y rama derecha. ¿Sí? Voy a llegarme hasta otro gráfico para después seguir aquí, que es este, para nombrarles y mostrarles otras estructuras que se ven en un microscopio electrónico o un microscopio con mucha resolución. Y vamos a decir que entre esta célula muscular cardíaca y esta otra hay un lugar llamado sinsitio, que significa ni más ni menos que es un lugar de baja resistencia a la conducción eléctrica. Quiere decir que desde esta célula muscular, auricular en este caso, hasta esta otra, esta estructura no va a impedir que la electricidad pase. Entonces decimos que cuando, haciendo referencia a la clase anterior de los fenómenos bioeléctricos de las células excitables, vamos a decir claramente que si esta célula muscular
cardíaca se viene despolarizando en su membrana, no va a tener ningún inconveniente esa electricidad de pasar de esta célula hasta esa otra célula. De esa forma, en cualquier punto que se despolarice una aurícula, fundamentalmente después vamos a hablar del nódulo auricular o el marcapaso del corazón, vamos a decir que desde ese punto la actividad eléctrica en la aurícula se va a diseminar de tal forma que no va a tener ningún impedimento eléctrico o resistencia a la electricidad para que esta estructura se despolarice como un todo, o sea, como si fuese una sola estructura, o sea que no respetaría el hecho de que está formado por muchas células. Pero a su vez, si esa actividad eléctrica quiere pasar hacia abajo a los ventrículos, no puede hacerlo libremente de esta forma, sino que debe respetar, por el anillo fibroso, que ya les comenté, el hecho de unir toda la electricidad en un segundo nódulo llamado aurículo ventricular. Entre este nódulo, que no se ve acá pero está, y este otro nódulo, que no se ve acá pero está, hay 3 haces de fibras llamadas internodales. Fantástico. Espero que vayamos bien en el desarrollo del análisis del miocardio. Una vez dicho esto, estas son las válvulas. Otra característica física muy importante es que están unidas estas válvulas al miocardio. En realidad, estas válvulas van a cerrar hacia arriba cuando la presión de la sangre en el ventrículo derecho, una vez que se contraiga el miocardio, para que no regrese la sangre hacia la aurícula, es que estas valvulitas se van a cerrar y tienen estas estructuras que la unen al miocardio para que ellas no se reviertan hacia arriba, las válvulas, e impidan el pasaje de sangre de abajo hacia arriba, porque en realidad la sangre desde aquí tiene que salir por allí hacia la arteria pulmonar. ¿Se entiende? Mucho más importante es esta otra válvula, que es la válvula, tenemos acá las válvulas pulmonares y la aórtica, y acá la auriculoventricular derecha y la pulmonar. ¿Se entiende? La función de las válvulas es fundamentalmente que no regrese la sangre de la cavidad que acaba de llegar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, eso más que todo una cuestión estructural y características del miocardio. Ahora, el miocardio tiene 5 leyes que va a cumplir siempre. Y es lo que lo hace muy especial al corazón. Tiene 5 leyes y últimamente le sumamos una ley más, según las últimas investigaciones anatomofisiológicas. La primera y más conocida ley cardíaca es el automatismo, también llamada cronotropismo. Ustedes se acuerdan, en las 2 clases anteriores yo insistí mucho en la actividad eléctrica de las células y decíamos básicamente que hay 2 células en el organismo que son excitables.
Unas son las fibras nerviosas y las otras son las fibras musculares. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Y les presentaba aparte gráficos de despolarización y repolarización. Ahora yo le voy a mostrar 3 gráficos distintos. Ese es uno. Ese es otro. Y ese que se borró un poco, que ahora lo dibujo de vuelta, es otro. Un segundo. ¿Por qué los gráficos bipolares de registro bipolar de despolarización pueden verse distintos? Este es un registro bipolar de una fibra muscular cardíaca, pero ventricular, o sea, de acá. Este es un registro bipolar de una fibra muscular esquelética, por ejemplo, un bíceps braquial o un tríceps braquial. Y este es el registro eléctrico bipolar de una fibra especializada en la conducción nerviosa cardíaca. Por ejemplo, la que vamos a tener en el nódulo auricular o sinusal y en el nódulo auriculoventricular o en cualquiera de estas fibras nerviosas especializadas. ¿Por qué son distintas? Yo les quiero remarcar esto, y esto. Y les quiero marcar un punto muy importante en el acto de la despolarización. Ese punto donde dice menos 60 milivoltios, este punto donde dice menos 60 milivoltios y este otro punto donde dice menos 60 milivoltios. ¿Qué es menos 60 milivoltios? Es un valor llamado umbral, a donde si parte de la membrana celular llegó hasta ese punto de despolarización, o sea, si cierta parte de la membrana ya se despolarizó, una vez que llegue a menos 60 milivoltios de despolarización, indiscutiblemente o sí va a cumplir otra ley que se llama la ley del todo o nada. O sea, sí o sí se va a despolarizar toda esa membrana celular. Fíjense que en esta también es menos 60, muscular esquelética, se va a despolarizar sí o sí, ley del todo o nada. Si llegué hasta este punto, me despolarizo sí o sí. Si llego hasta este punto, me despolarizo sí o sí. Ahora, lo que después cambia es esta otra parte, que es una meseta, que se da en la fibra muscular cardíaca ventricular. Esta otra meseta más corta, que se da en la fibra muscular cardíaca, esquelética. Y esta otra gráfica no tiene meseta. Cuando hablamos de los iones importantes para la despolarización y la repolarización, hacíamos hincapié que en la primera clase, o en las 2 primeras clases, decíamos que acá participaban los sodios
y finalmente los potasios, aquellos que ingresaban por los canales activados por voltaje para el sodio, y acá ingresaban salían los potasios de aquellos canales activados por voltaje para el potasio. Y decíamos que era algo muy simple de entender: despolarización, repolarización. De igual forma, acá puedo nombrar a los canales activados por voltaje para el sodio, canales rápidos. Llego al punto máximo de despolarización, más 35 milivoltios. Sufro una pequeña meseta porque aquí vamos a agregar dos canales más que hasta ahora no los conocíamos. Acá vamos a activar a unos canales llamados lentos para el sodio. Acá actuaban los rápidos para el sodio. Acá vamos a activar unos lentos para el sodio y lentos para el calcio. ¿Se acuerdan que yo había nombrado 3 iones en la primera clase, pero en el desarrollo solo nombramos sodio y potasio? Acá ya tenemos que tener en cuenta al calcio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son células contráctiles. Y después nos vamos a dar cuenta qué importante que es el calcio para la contracción muscular. Entonces, en cuanto se activen canales lentos para el sodio y para el calcio, vamos a ver siempre en el gráfico una especie de meseta que puede ser más grande o más pequeña. Finalmente, cuando se cierran los lentos para el sodio y para el calcio, ahora sí, en tercer lugar, se abren los lentos para el potasio, que son los que permiten que salga el potasio del interior de la célula. Fíjense acá, si esta meseta es mucho más grande o pronunciada que esta, les está diciendo que hay muchos más canales lentos para el sodio y para el calcio que se están activando. Entonces, el gráfico se va a mesetear. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo una célula se vuelve automática? Y la clave está en esta otra trampa que tienen las fibras especializadas en la conducción nerviosa. Fíjense, ellas van a cumplir la ley del todo nada a los menos 60 milivoltios, pero reposa a menos 65 milivoltios. Entre menos 65 y menos 60 solo hay una diferencia de 5 milivoltios. Al comienzo de la clase anterior yo les comentaba que hay iones que por diferencia de concentración, sodio afuera más y potasio adentro más, tienden a salir por difusión y diferencia de concentración, ¿sí? Por los canales de escape del sodio y el potasio. Es tan simple como que los sodios y los potasios comiencen a entrar y a salir sin todavía activar ninguna compuerta operada por voltaje, para que logremos cambiar de menos 65 a menos 60 milivoltios. Por lo tanto, si yo al corazón le corto las fibras nerviosas, ya sean simpáticas o parasimpáticas, que llegan a él, que ya vamos a ver a dónde llegan, el corazón, sin un estímulo externo eléctrico que viene por los nervios simpático y parasimpático, solita, se puede despolarizar. Y eso es automatismo. Y lo logra porque desde el valor reposo en milivoltios al valor umbral en milivoltios hay muy poca diferencia. En cambio, fíjense en un músculo esquelético,
tengo una diferencia de 30 milivoltios, porque reposa en menos 90 y se cumple la ley del todo nada en menos 60 milivoltios. ¿Está bien? En el caso de la fibra muscular, esquelética, ventricular, fibra muscular cardíaca ventricular, reposo en menos 75 y cumplo la ley del todo nada en menos 60. Ya acá tengo una diferencia, pero es menor o prácticamente la mitad que esto. Entonces, el impulso eléctrico que debe recibir esta célula para despolarizarse es mucho mayor que esta. Y el impulso eléctrico que debe recibir esta fibra muscular ventricular izquierda es mucho mayor que esto. Prácticamente esto no necesita un impulso eléctrico fuerte para despolarizarse. Por lo tanto, se convierte, si por algún motivo no llega ese impulso, se convierte en automático. Y quiero ahora alejarles un poquito el teléfono, la grabadora esta, para mostrarles cómo se ve una despolarización, repolarización en una fibra especializada eléctrica, cómo se ve un gráfico de una célula muscular esquelética despolarizada y repolarizada, y cómo se ve el gráfico de una fibra muscular ventricular cardíaca despolarizada y repolarizada. Y acuérdense de que estas mesetas incluyen otros dos nuevos canales de escape llamados lentos para el sodio y lentos para el calcio. Acá eran los rápidos del sodio y acá eran los lentos del potasio. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto solo para explicar una de las leyes más importantes que tiene el corazón, que es el automatismo. Bueno, como bien ya saben ustedes, como tienen capacidad de conducir la electricidad, vamos a decir que las fibras musculares cardíacas especializadas en la conducción eléctrica, o también porque tienen los sinsitios, vamos a decir que la segunda ley del miocardio es la conductibilidad eléctrica, o también llamada dromotropismo. La tercera característica que tienen las fibras miocárdicas es la contractibilidad, porque son fibras musculares que se van a contraer, ¿sí? Estas también son fibras musculares, pero están especializadas en la conducción eléctrica. Estas otras fibras musculares se van a contraer como un músculo. Por lo tanto, la tercera característica del miocardio es la contractibilidad, llamada también inotropismo. Se los digo así porque después en algunos libros y en algunos conceptos fisiológicos y patológicos y de la vida o de farmacología van a tener drogas, por ejemplo, que son cronotrópicas positivas o cronotrópicas negativas, con lo cual van a decir son drogas que sirven para disminuir la velocidad de conducción eléctrica, o sea, el automatismo, o van a aumentar la velocidad de la contracción eléctrica. Y generalmente van de la mano con el inotropismo, porque si son
cronotrópicas negativas mejoran la incorporación de calcio en la meseta y se convierten en cronotrópicas negativas, pero inotrópicas positivas, o sea, se contrae con más fuerza el miocardio. Se contrae con más fuerza el miocardio. Cronotrópicas negativas, inotrópicas positivas. Bueno. Es un tejido que es excitable, dijimos, desde el primer día de clases, y cuando hablamos de los fenómenos bioeléctricos en la clase anterior, que vamos a hablar de los únicos dos tejidos en el organismo que son excitables. Uno son las fibras musculares y otras son las fibras nerviosas. Esta característica también es llamada vadmotropismo. Se habla de un tono basal de las fibras musculares o tonotropismo. ¿Qué es esto? En realidad, cuando ya vamos a hablar de cuando una célula muscular se contrae, es lo distinto a que se relaje, digamos, ¿no? Pero está estudiado que cuando se relaja, una fibra muscular no se relaja del todo, sino que siempre mantiene un tono basal de contracción. Otra ley cardíaca nueva es que, así como puede contraerse, también tiene la capacidad de distenderse en forma activa, o lusitropismo. Distensibilidad o lusitropismo. Y también está muy ligado a dos importantes fisiólogos de los cuales vamos a estudiar varias leyes en cardiovascular y circulatorio, que son estos dos personajes, que como los nombro mucho y por ahí dicen quiénes serán ellos, por todos los mecanismos que vamos a entender del corazón luego, hay un mecanismo muy famoso que se llama mecanismo de Frank y Starling. Aquí está Otto Frank y aquí está Ernest Starling. Ellos dos fisiólogos, hicieron mucho en el entendimiento y en los estudios del miocardio. Básicamente les diría que todas estas leyes tienen que ver con los estudios que realizaron Frank y Starling. Y finalmente, la ley del todo nada, que es lo que les acabo de expresar. Vamos a hacer una cosa, porque si no va a ser mucho contenido y muy pesado el video. Vamos a, una vez hecha esta introducción, vamos a cortar este videito, lo subo y después vengo y les cuento el resto que tengo para contarles del miocardio.